La muerte de la novela es una idea recurrente en los discursos en torno a la literatura. Se trata de una figura que reaparece periódicamente en respuesta a distintos cambios estéticos, culturales y tecnológicos, anunciando la caducidad, la obsolescencia, el agotamiento de la forma novelística. Basta, sin embargo, con entrar a una librería, revisar una lista de certámenes literarios o simplemente scrollear en las redes sociales en busca de contenido relacionado con el mundo de las letras para constatar que se trata de un deceso bastante particular, puesto que la supuesta difunta goza en realidad de muy buena salud. ¿A qué obedece entonces esta obstinación en darla por muerta? ¿Qué función cumple tanto en la praxis novelística como en la crítica que busca interpretarla? Estos son dos interrogantes que vamos a intentar responder en 3 episodios en los cuales vamos a examinar algunas de las contribuciones más importantes de la crítica literaria a la cuestión de la muerte de la novela. Mi nombre es Néstor Suárez y les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la literatura, la teoría literaria, la crítica y afines. Si Henry James fue una de las figuras más importantes y más influyentes de la literatura angloamericana de entre siglos, en buena medida se debió a su profunda exploración de la psicología humana y de los matices más sutiles de la conciencia. Distanciándose de la tendencia, por aquel entonces hegemónica, de privilegiar al narrador omnisciente, James construyó un dispositivo al que llamó el reflector. Consistía en filtrar la narración a través de la percepción subjetiva de uno de sus personajes. En otra vuelta de tuerca, por ejemplo, los sucesos más importantes están filtrados a través de la conciencia de la institutriz, de modo que nunca sabemos si esos supuestos fantasmas que ella percibe existen en realidad o son el fruto de su imaginación o de un trastorno. James encontró un ferviente admirador, un discípulo y un apologeta en su amigo William Dean Howells. Entre otras cosas, Howells fue uno de los editores de la revista The Atlantic Monthly, donde muchos de los escritos de James vieron la luz por primera vez. En el año 1882, Howells publica en la recientemente fundada The Century Magazine un artículo titulado nada más y nada menos que Henry James Jr. Como podemos imaginar, se trata de un encomio de James, y en él Howells asegura que James lidera una nueva escuela de ficción. Howells ve en James a un sucesor de George Eliot, la gran novelista del realismo victoriano, argumentando que ambos muestran una gran agudeza en la exploración de la interioridad de los personajes. Sin embargo, Howells traza también un contraste. Mientras que en Eliot la exploración psicológica es de carácter ético, es decir, a Eliot le interesa indagar en la conciencia de un personaje para entender sus motivaciones y sus propósitos en su vínculo con los demás, en James encontramos, por el contrario, una suerte de regodeo estético en la exploración de esa interioridad de los personajes, atendiendo más que nada a sus aspiraciones particulares, individuales. Por suerte, como sucede siempre en el ámbito de la crítica, no todo el mundo estaba de acuerdo con Howells, no todo el mundo compartía su entusiasmo, y de hecho, del otro lado del Atlántico encontramos a una figura fascinante, una novelista, poeta y crítica literaria llamada Amy Levy, quien 2 años más tarde, en 1884, publica una refutación de ese artículo de Howells, Henry James Jr., y lo titula con un sintagma nominal que aparece en el texto original: la nueva escuela de ficción. Pero Levy la llama la nueva escuela de ficción estadounidense o americana para deslindarse de ella, y veremos que en realidad Levy efectivamente repudia el realismo psicológico jamesiano. Levy encuentra dos grandes defectos en la escritura de James. En primer lugar, su bajo estándar moral,
que se expresa en un interés por los aspectos más sórdidos y más triviales de la vida, siendo que para Levi la literatura debía aspirar a la grandeza de lo universal y dejar espacio para lo ideal, ¿no? En la narrativa de James, Levi encuentra que no hay ni lo uno ni lo otro. Pero Levi también halla otro vicio más importante para nuestro análisis, que consiste precisamente en esa exploración de la interioridad de los personajes, tan característica de James, que a criterio de Levi interfiere en la narración, le quita frescura, le quita espontaneidad. Levi toma como ejemplo una novela que no es de James, sino del propio Howells, a quien considera parte de la misma escuela. Se titula The Lady of the Aroostook. Es una novela que creo que no ha sido traducida al castellano. En ella seguimos a Lydia, una joven estadounidense que emprende un viaje transatlántico para probar suerte como cantante en Venecia. Y durante la travesía es cortejada por un tal Staniford. Ante los avances de Staniford, Lydia responde con monosílabos o enunciados muy escuetos, ¿no? Sucintos. Y Levi señala que cada uno de esos monosílabos, cada uno de esos enunciados breves de Lydia, disparan una andanada de reflexiones en Staniford que lo que hacen es interrumpir el flujo de la narración y de alguna manera nos impiden ser testigos de lo que ocurre en la novela. Esta sobreabundancia de análisis que se manifiesta tanto en los diálogos de Staniford como en la psiconarración de lo que le va pasando por la cabeza, contiene para Levi lo que ella llama the germs of decay, los gérmenes de la decadencia de la novela. Levi afirma ominosamente que en aquel artículo de Howells, Henry James Jr., podemos oír the death knell of the modern novel, el toque de difuntos de la novela moderna. Para Levi solo hay futuro para la novela si los novelistas se alejan del realismo psicológico de James y vuelven a narrar sucesos. Hoy, con el diario del lunes, podemos decir que más allá de sus aciertos y de la validez de muchos de sus argumentos, Levi se equivocó con James. Subestimó el impacto que habría de tener el realismo psicológico en las generaciones futuras y de hecho, si pensamos en las grandes plumas del modernismo, James Joyce, Virginia Woolf, T.S. Eliot, todos ellos son deudores de James. Para finalizar, me gustaría destacar que una de las cosas que este caso nos enseña es que la idea de la muerte de la novela generalmente surge cuando lo que en realidad está muriendo es una forma de escribir novelas. En el siguiente episodio vamos a venir al mundo hispanohablante y nos vamos a ocupar de un ensayo de José Ortega y Gasset. Espero que me acompañen como lo han hecho en esta oportunidad y ahí nos vemos. Muchas gracias.